quien usted sea, si está haciendo de la oración su mejor compañía en este proceso de madurez, de crecimiento, seguramente usted me puede contar experiencias maravillosas de la manera como el Señor fue trabajando en su vida desde el momento en que usted comenzó a practicar la oración, la comunicación, esa conversación abierta, profunda con el Señor. Ahora, si usted tuvo una experiencia quizás muy tranquila, no de mucha exigencia en el asunto de la oración, de igual manera, tengo la plena certeza de que usted recibió contestaciones profundas cuando usted oraba al Señor, o usted está experimentando en este momento algo realmente fascinante. Considero que la oración es, yo diría, el poder más grandioso para cualquier terreno de nuestra vida. En momentos de alegría, de gozo, de desesperación, la oración tiene una poderosa influencia, como dije hace algunos instantes, hasta sobrenatural. Durante casi 23 años manejé vehículo, tuve un solo vehículo que fue bastante grande y amplio, y para mí era un vehículo para todo terreno, y cuando digo para todo terreno, significa que ya sea el barro, las piedras, podía entrar y salir, tenía esa capacidad. Y la comunicación con el Señor, la oración, es para mí el vehículo para todo terreno en nuestra experiencia como hijos de Dios. Y un personaje que me enseña que la oración es todo terreno es el profeta Daniel, del cual hoy voy a compartir uno de los capítulos y uno de los versículos extraordinarios que presenta la palabra de Dios. Porque Daniel llegó de muy joven a Babilonia, a una cultura exigente, despiadada, de mucha idolatría. Llegó como un joven que fue cultivado en la correcta y verdadera adoración, la adoración a Jehová, el creador, redentor, sustentador de la vida. Y ese legado él llevó a Babilonia. Y cuando él ya era un anciano, algunos comentadores dicen que él posiblemente vivió hasta los 86, 87 años de edad, con mucho vigor, y él convivió con su pueblo allá en Babilonia. La experiencia de Daniel en los 12 capítulos, que me apasionan mucho las profecías, fue una experiencia continua de oración, de ejercitar esta herramienta poderosa con el Señor. Y una de las experiencias loables y majestuosas de un hombre que aprendió a conocer al Señor y entendió quién era el Señor, fue lo que sucedió cuando ya no gobernaba Babilonia, sino estaban gobernando los medos y los persas. Y allí aparece un famoso rey llamado Darío. La envidia por el asunto de adoración fue tan grande que conspiraron contra Daniel, buscando un defecto. No encontraron un defecto en su personalidad, no hallaron un defecto en su temperamento, pero sí hallaron un defecto en sus hábitos. Porque Daniel tenía el hábito de orar. Y a él no le importaba lo que la gente diría, lo que a él importaba era lo que Dios decía en cuanto a él. Y en este mundo, querido televidente, que no te importe el qué dirán, que te importe tu relacionamiento con el Señor y la manera como tú buscas adorarlo. Eso es muy importante, porque
Vivimos en un mundo de tantos prejuicios, de tantos preconceptos, de tanta información que muchas veces nos aturde y nos saca del foco. Y el foco es de que al Señor le interesa que usted esté comunicándose con Él continuamente. Entonces, los enemigos buscan el hábito de la oración de Daniel. Finalmente van donde el rey Darío para que éste firme un decreto siendo engañado para que ninguna persona pudiese orar y adorar sola y únicamente al rey Darío y a sus dioses, y a él, por supuesto. El resultado fue el siguiente. La palabra de Dios dice lo siguiente en el libro de Daniel capítulo 6. Cuando Daniel, versículo 10, supo que el edicto había sido firmado, noten ustedes la simplicidad, la profundidad, la sabiduría, la dependencia de este hombre por la madurez, por los encuentros que tenía con el Señor. Y la Biblia dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, entró en la intimidad de su aposento, y abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Qué mensaje más profundo yo encuentro en este versículo? Al Señor le interesas tú, le interesa muchísimo, le interesa que tú tengas la intimidad de tu habitación, de un lugar de refugio donde te encuentres con el Señor. Al Señor le interesa mucho que expongas tus necesidades, y acá aparece ventanas abiertas. Lugar de paz es un rinconcito de bendición, y siempre estamos colocando ventanas en nuestro Facebook para que usted pueda escribir, para exponer su necesidad, porque usted tiene que exponer aquello que le molesta, aquello que le está afectando anímicamente, su enfermedad, su dolor, su depresión, tiene que exponerlo. Y esto hizo Daniel, expuso, y no tuvo vergüenza de exponer. No tuvo vergüenza de que la gente le mirase, no solamente su pueblo, sino sus propios enemigos. Querido, usted tiene un enemigo que es Satanás y tiene otros enemigos quizás en su propia casa. No tenga miedo de orar, no tenga miedo de arrodillarse, no tenga miedo de pedirle al Señor misericordia. Esto hizo Daniel. Pero permítame, ¿cuál fue el resultado? La palabra de Dios continúa diciendo, y oraba y daba gracias. Él está en una situación de riesgo, está a punto de morir, lo van a meter a un foso de los leones. Está en una situación realmente muy compleja. Sin embargo, él está orando y está dando gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, esta madurez te lleva a que tu experiencia con el Señor sea una experiencia de continua bendición. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Que estas sean las palabras en tu vida el día de hoy. Continúa rogando, continúa delante de la presencia del Señor. No te preocupes por el mundo exterior, preocúpate por esta dinámica participativa que el Señor te pide el día de hoy, que ores por las personas que amas. Si tú no estás recibiendo una contestación, querido amigo televidente, continúa insistiendo. Hay personas que han orado 20, 30 años. Permítame decirte que Daniel oró muchísimos años. Estuvo orando por los 70 años que estuvo su pueblo cautivo en Babilonia y nunca desistió. El Señor siempre le acompañó. Y a pesar de que Daniel no regresó a Jerusalén, a la reconstrucción de ese nuevo templo, y murió de ancianito allí en Babilonia, nunca perdió la confianza porque el Señor siempre respondió sus preocupaciones.